Cada año la República tenía 2 cónsules y esto se extendió por un total, ya les digo exactamente, de unos 482 años, ¿no? Durante una reunión del Senado consagró su propia persona a Augusto, al modo de los íberos. ¿Cómo es eso? Con la mano en alto. Ya no seré por más tiempo vuestro caudillo. Renuncio a todo mi poder y sencillamente os devuelvo todo. Querían otorgarle de alguna forma un nombre particular. Unos proponían y elegían un nombre y otros. César deseaba ardientemente recibir el nombre de Rómulo. Ostenta la Tribunicia Potestas y también el Imperium Proconsulare Maius. Recuerden, la Tribunicia Potestas, su persona es inviolable. Su persona tiene poder de veto, por tanto la última palabra ante cualquier decisión del Senado. Si el Senado decide algo, él puede vetarlo, independientemente de los aciertos que tuvo el emperador, porque tuvo algunos. Por eso, independientemente de todo eso, se le considera un emperador tiránico. Esas influencias que se están dando en este punto de la historia, en el 284, es el auge del cristianismo y la influencia de Oriente. El poder romano va a haber reyes de Persia, en los reyes sasánidas, va a haber su espejo. Y es un periodo, esos 139 años, es un periodo nefasto para la cultura grecorromana porque básicamente es la demolición de los templos, de las estatuas, el que se le pusieran cruces en las caras a las diosas y demás. Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano History Total War. Yo soy Alessandro, o me dicen Greco, este es mi canal y vamos a estar hablando de un tema que la verdad tenía muchas ganas de tratar hace tiempo. Yo siempre adelantaba algo o en los videos estos de preguntas y respuestas siempre comentaba algo acerca de esto. Puede parecer una pregunta bastante obvia, ¿no? ¿Qué es un emperador? Muchas veces la palabra emperador se asocia a un rey, pero un emperador romano no es un rey. Y quiero hacer una exposición detallada de por qué esto no es así y qué es lo que realmente es un emperador. Y en suma también que no es un emperador, ¿no? O cómo ese poder imperial romano pues definitivamente se perdió, ¿no? Bien, y para ello vamos a hacer lo que sería en primer lugar un recuento de la historia romana. Para ello nos remontamos al 753 antes de la era común, que es el momento en el que Rómulo funda la ciudad de Roma de acuerdo a nuestra sagrada tradición, y la monarquía romana va a tener una duración de unos 244 años, ¿no? Y por ahí van a pasar no solamente Rómulo, sino también Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulo y finalmente Tarquinio el Soberbio. Precisamente ellos son los reyes de Roma, ¿no? En latín la palabra es rex, es distinta a imperator, ¿no? Vamos a ver esas distinciones poco a poco y todas las implicaciones legales que tiene. Precisamente la función del rey como tal, de Rómulo y de otros, era precisamente la de fundadores de la ciudad, la de alguna manera los próceres que instituyeron las leyes, la religión. La figura del rey estaba muy vinculado también al culto a los dioses. Tenemos reyes que son directamente místicos, ¿no? Como Numa Pompilio, que precisamente le dan o le enseñan a los romanos la piedad como tal. Y tenemos por supuesto una evolución histórica que podemos ver relacionada también a la evolución de las ciudades griegas, cómo las ciudades griegas ganan libertad a los ciudadanos. De la misma manera ocurre algo parecido en Roma, que poco a poco los ciudadanos van tomando importancia, y precisamente esa importancia va a tener su punto álgido en el momento en el que tenemos justamente un rey que es prácticamente despótico, ¿no? Que es Tarquinio el Soberbio. Como saben, la monarquía termina mal, ¿no? Se sabe todos los excesos que pueden llegar a cometer los reyes, y sobre esa premisa, sobre la premisa de que los reyes eran injustos, surge de la clase noble, de la nobilitas romana, de los patricios, surge precisamente lo que iba a ser esta revolución que iba a terminar en el año 509 con la monarquía, y Roma iba a pasar en lo sucesivo de dejar de tener reyes como tal a tener cónsules que iban a ostentar el poder militar, el imperium. Ahí voy a pasar a lo que es la definición de imperium como tal, a lo que sería precisamente a expandirse por todo el Mediterráneo, ¿no? Cada año
La República tenía 2 cónsules y esto se extendió por un total, ya les digo exactamente, de unos 482 años, ¿no? Cada año de la República habían 2 cónsules y esos cónsules llevaron a cabo la expansión de ese poderío romano y de esas leyes romanas y de esa romanización a todo el Mediterráneo, al mapa que tenemos aquí arriba. Exactamente este es el mapa de la máxima expansión que alcanzó la República, que había pasado de ser como lo que tengo por acá, ¿no? O sea, una ciudad-estado, ahí está la expansión de cada uno de los reyes, a, imagínense, controlar todo el Mediterráneo. Por eso que yo siempre les digo que la República es un periodo, inclusive hasta más interesante que el Imperio, porque es el periodo en el que se producen la mayoría de las conquistas. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es el Imperium como tal. Imperium es un concepto latino que quiere decir básicamente poder militar. Es decir, el poder militar antaño, en la época de los reyes, la tenía el rey. Y el rey tenía también poder religioso y tenía poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos, tal y cual como todos los reyes de todas las culturas de la época del mundo antiguo. ¿Qué ocurre en la República? La República viene del latín res publica, cosa pública. El poder va a ser algo público y va a ser dirigido por los patricios, por los senadores, que básicamente son los grandes nobles de Roma. Y ellos van a buscar la manera que ninguna de esas familias antiguas, de esas familias patricias, se convierta en reyes, que no vuelva a la monarquía. Esa es la gran aspiración de los republicanos romanos. Y para ello van a hacer que hayan elecciones anuales para nombrar 2 cónsules, de tal manera que iba a ser un poder colegiado. El poder militar, el imperium, que recibía o que antes tenía el rey, pasa ahora a los cónsules, pero cada cónsul tiene que dejar ese poder al terminar su mandato. Termina su mandato militar, entrega las tropas al nuevo cónsul que nombran los senadores. Y aparte de los cónsules que tenían ese imperium, también habían otros magistrados que tenían precisamente el cum imperium, es decir, que también recibían, eran pretores, tribunos, que también recibían mando de tropa. Ese es como tal el imperium, es una facultad que reciben los magistrados en unos lapsos de tiempo que varían, ¿no?, de acuerdo a sus nombramientos, y en el caso de los cónsules, una vez, o sea, todo lo que dura su mandato, que es un año precisamente. Algo raro en la República, porque era ilegal de hecho, era que un cónsul mantuviera su imperium más de un año. Eso era algo completamente ilegal. Por eso es que sabemos que Cayo Mario había sido ilegal en su mandato imperial, en su mandato de consulado, porque él había ejercido 7 consulados seguidos, ¿no? Y él había amañado el sistema para ser nombrado cónsul 7 veces, y eso fue lo que llevó a guerras civiles bastante cruentas. Por otro lado, hay otra cuestión que deben entender, que es que muchas veces los romanos, los cónsules, también recibían una prórroga de su poder imperial, de su imperium como tal, que es precisamente el proconsulado, ¿no? El proconsulado quiere decir que extiende el mando sobre su tropa por un tiempo determinado, más que nada por situaciones estratégicas específicas como las que se podían dar en guerras que estaban muy lejos de Italia, como en la península ibérica o también en la zona de Oriente. Pero esto se va a ir agravando cada vez conforme avanza la República, conforme la República entra en decadencia, precisamente por las guerras civiles y por las ambiciones de diferentes familias que cuando surge esa división entre populares y optímates, hasta que llega la necesidad como tal de un imperio. Y así es como llegamos precisamente a la época de Octavio César Augusto, que es el primer emperador. Octavio César Augusto es el primer emperador en un sentido nuestro, de lo que significa emperador como tal para nosotros. Pero hay que entender cómo evolucionó el concepto de imperio, ¿no? Lo que yo les estaba comentando. En el caso de Octavio, Octavio recibe 13 consulados. Y de hecho, él mismo lo dice en su obra, el Res Gestae Divi Augusti, que es básicamente sus memorias políticas. Él dice que con sus 19 años de su propio patrimonio, él se activó en la vida política para salvaguarda
o para liberar incluso a la República de todos los males que estaba padeciendo. Pero ustedes si leen, por ejemplo, el libro 53 de la historia romana de Dion Casio, van a notar precisamente cómo existe una precaución, y eso también está en todos los autores clásicos romanos. Hay una precaución y hay un temor de la monarquía, ¿no? Inclusive alguien que tenía el poder absoluto, como lo llegó a tener Octavio, evitaba a toda costa lo que es precisamente la monarquía. Y durante la República hubo diferentes senadores que por diferentes motivos se les había concedido ciertos honores, ciertos títulos en función de su auctoritas. El auctoritas es un concepto arcaico, es un valor arcaico romano que está muy asociado a la virtus y que está muy asociado, de hecho se traduce muchas veces auctoritas como de alguna manera lo que sería ese prestigio, ¿no? El prestigio que ha ganado alguien y por tanto también su legitimidad moral para dirigir el Estado. Entonces, por ejemplo, durante la República habían títulos como podía ser el Princeps Senatus, ¿no? Que era el primer senador o el príncipe de los senadores. Y así también tenemos en la figura de Augusto lo que es el título de Primus Inter Pares, que en latín significa algo tan sencillo como primero entre iguales. O sea, todos los senadores son iguales, todos tienen esa nobilitas, todos son de esa misma aristocracia, pero hay uno de ellos que sobresale por encima de todos los demás y ese es el primero entre iguales, el primero entre toda esa casta de élite romana. También tenemos el título Princeps, ya se los había definido allí, de príncipe, y el que muchas veces creen que es un nombre propio, pero realmente es un título y que a día de hoy se ha convertido en nombre propio, que es el de Augusto. Augusto significa venerable. Entonces es un título que se le da a alguien porque en su forma de actuar es piadoso de acuerdo a la tradición y a la religiosidad romana. Ahora bien, el punto concreto en el que podríamos decir que la República no muere y se transforma en el imperio, ¿no? Porque es salvado precisamente por Augusto, es el año 27 antes de la era común. En el año 27 se establece el imperio como tal, pero nosotros vamos a utilizar un término más apropiado que es el de principado, porque acuérdense que Augusto es el primus inter pares, es el princeps senatus, o sea, es el príncipe, ¿ok? Por eso el principado. Quiero que ustedes memoricen este concepto porque es el término más apropiado para referirse al emperador. ¿Qué es un emperador? Es un princeps, ¿no? Y tiene, por supuesto, el mando militar, pero ya vamos a entrar en esos detalles. La razón por la cual Augusto recibe muchos poderes es precisamente las guerras civiles, sobre todo la guerra civil contra Cleopatra y Marco Antonio. Marco Antonio corrompido. Acuérdense que también había una precaución por parte de Augusto de decir abiertamente que le iba a hacer la guerra a Marco Antonio, que era otro cesariano y que era un miembro distinguido del pueblo romano de aquella época, era un prócer de Roma también, sino que él dirige el foco de la atención y de la guerra hacia Cleopatra, porque Cleopatra fue la que corrompió a ese servidor de Roma, ¿ok? Eso también tienen que tenerlo grabado porque es importante conocer la ideología imperial y de eso trata este video, de la ideología imperial romana. Augusto, por motivo de las guerras civiles y de ese conflicto, sobre todo contra Cleopatra y Marco Antonio, el contexto del final de la República, las guerras civiles, es que Augusto recibe lo que sería el cura tutelatque rei publicae, es decir, la protección y tutela, además de defensa del Estado. Y vamos a adentrarnos en lo que serían las fuentes clásicas para entender este proceso histórico, chicos. Fíjense ustedes, lo que dice por acá Dion Casio, es la página número 166 del volumen, bueno, es el libro 53, ¿ok? Libro 53, el párrafo número 2, ¿no? Número 2 en adelante, que dice lo siguiente: puesto que durante el periodo de desórdenes civiles y de guerra, especialmente mientras compartió el gobierno con Antonio y Lépido, había adoptado muchas medidas ilegales e injustas. Las derogó todas con una sola orden,
estableciendo como límite de su vigencia su sexto consulado. Celebrado y ensalzado por estas medidas, quiso también dar otra muestra de la grandeza de su espíritu para ser aún más honrado que el pueblo, por su propia voluntad, le confirmara en la monarquía y que no pareciera que el pueblo, en contra de su voluntad, se veía forzado a hacerlo. Y así, tras preparar a los más leales de entre los senadores, se presentó en el Senado siendo cónsul por séptima vez y leyó el siguiente discurso. No vamos a leer todo el discurso de Augusto, eso lo dejo para su curiosidad, para que ustedes mismos también indaguen y también busquen y procuren leerlo, porque de verdad es que no tiene ningún desperdicio. Dice así, palabras de Augusto según Dion Casio en el libro 53 de su Historia Romana, a partir del párrafo 4. Dice: vosotros sabéis que en mi mano está gobernaros de por vida. ¿Por qué? Porque acaba de ganar las guerras, ¿no? Y tiene el poder militar, tiene el dinero, tiene todo. De hecho, lo mismo lo dice ahora. Pues todo el partido faccioso o bien ha cesado en sus acciones tras haberse impuesto la justicia, o bien ha recuperado la sensatez gracias a la clemencia. El partido que tomó las armas en mi favor está aún más unido merced a las recompensas de los beneficios recibidos y se ha fortalecido por la comunidad de intereses. De esta forma, nadie desea una nueva revolución. E incluso, si volviera a ocurrir, el partido que me apoya estaría todavía más preparado. Mi ejército está en su plenitud, tanto por su fidelidad hacia mi persona como por su poder guerrero. Tengo dinero y aliados y, lo que es más importante, tanto vosotros como el pueblo me demostráis tanto afecto que sin ninguna duda querríais que os gobernara. No obstante, ya no seré por más tiempo vuestro caudillo y nadie dirá que fue por el afán de alcanzar el poder absoluto que lleve a cabo todo lo que hice en el pasado. Renuncio a todo mi poder y sencillamente os devuelvo todo, tanto los ejércitos como las leyes y las provincias, y no solo aquellas que vosotros me encomendasteis, sino también aquellas otras que yo adquirí en vuestro nombre. De esta forma aprenderéis de mis propios actos que mi aspiración original nunca fue la de convertirme en vuestro señor, sino que, en verdad, quise vengar a mi padre, a Julio César, cruelmente asesinado, y sacar a la ciudad de sus grandes y continuos males. Más adelante, yo me salto un pedazo, más adelante sigue diciendo: e hice y padecí todo lo que ya sabéis, de modo de todo aquello no obtuve ninguna ganancia salvo haber salvado mi patria, mientras que vosotros obtuvisteis el disfrute de seguridad y tranquilidad, y puesto que la fortuna que bien obró por mi mano os ha devuelto una paz libre de trampas y una concordia libre de facciones, recuperad la libertad y la democracia, recobrad tanto los ejércitos como las provincias bajo vuestro mando y gobernad como solíais. No os sintáis perplejos si esta es mi opinión, puesto que habéis visto mi equidad, mi bondad y mi deseo de vivir con tranquilidad, y puesto que debéis tener en consideración que nunca acepté ningún poder desmesurado o por encima de la mayoría, ni siquiera en las numerosas ocasiones en que vosotros votasteis su concesión. Y aquí es justamente el punto donde básicamente Augusto, antes de recibir el título de Augusto, ¿no? En este momento estamos hablando de Cayo Octavio. Ya luego recibe Cayo Octavio César. Antes de recibir el título de Augusto, él trata de entregar todo el poder y demuestra cómo él, de alguna u otra manera, es un patriota. O sea, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque él básicamente obra desinteresadamente, no solamente para vengar la muerte de su padre, de Julio César, que lo había adoptado, sino también en beneficio de la cosa pública, de la res pública, y por tanto él proclama la restitución de la república. Él sigue dando más razones y da ejemplos y demás, y al final dice lo siguiente: ¿qué necesidad hay de alargar el discurso con la exposición pormenorizada de todo cuanto debéis hacer? Pues con facilidad de todo lo dicho podréis deducir cómo se debe actuar en todos los demás asuntos. Terminaré añadiendo una sola cosa más, que si así gobernáis, vosotros disfrutaréis de prosperidad, y a mí, que os encontré enfrascados en una terrible lucha civil y os dejo en el presente estado, me complaceréis,
Pero si no pudierais cumplir cualquiera de estos preceptos, me obligaréis a cambiar de opinión y de nuevo embarcaréis a la ciudad en guerras civiles y en enormes peligros. Entonces, aquí el autor cuenta cómo cuando César estaba proclamando su discurso, habían diversidad de opiniones en el Senado. Habían algunos que le creían, otros no le creían, otros despreciaban volver eran completamente imperiales ya y no querían volver a tener el sistema anterior porque temían que podía volver a llevar a una guerra civil. Entonces, pero todos ellos estaban de acuerdo en una cosa, dice por acá el autor: y por esto todos o bien se vieron forzados a, o bien simularon creerlo. Unos no se atrevieron y otros no quisieron mostrar su aprobación. En cambio, tanto durante su discurso como cuando ya terminó, se profirieron muchos gritos reclamando un gobierno monárquico y sacando a la luz todas las razones que a él le llevaban, tantos que acabaron forzándolo, como era de suponer, a asumir el poder autocrático. Entonces, de acuerdo al autor, a Dion Casio, que no tiene problema en admitir monarquía alguna, porque hay grandes ejemplos griegos de monarcas famosos como Alejandro y otros, él plantea que Augusto estaba de alguna manera simulando que quería entregar el poder para finalmente recibirlo de forma total y completa, ¿no? Pero el punto más relevante acá es precisamente el de la auctoritas, que es lo que les estoy diciendo. Precisamente ya después de haber ganado las guerras civiles, Augusto cuenta no solamente con el poder militar, porque le pertenece, porque las legiones son leales a él, porque él dice arrasen una ciudad y lo van a hacer sin cuestionar, y porque también les paga, ¿no?, a ellos, y tiene esa cercanía con las tropas que lo consideran además hijo de César, que ya es un dios, que fue proclamado por el propio Augusto como dios. Entonces, no solamente por ese poder, digamos, tangible, sino también por el poder simbólico que precisamente reúne por los logros que ha conseguido. Porque acuérdense que la auctoritas es un concepto arcaico y está relacionado con el virtus. Y el virtus es precisamente con esa virilidad, ¿no?, con esa capacidad que tiene alguien de conseguir la excelencia. Y la excelencia no es otra cosa sino las acciones políticas y militares por la res pública, por la cosa pública. Es una mentalidad completamente distinta a la nuestra. Entonces, vamos ahora a ver lo que dice por acá el autor, describiendo justamente qué va a ocurrir a continuación, ¿no? Dice así, más adelante habla acerca de las provincias, ¿no?, de cómo Augusto se queda con todas las legiones, ¿no? Porque el Senado le regresa todos los poderes. Entonces él dice, bueno, ya me quedo con algunos y les devuelvo otros, ¿no? Y así devolvió al Senado las provincias más débiles en su condición de provincias pacificadas y libres de guerras, mientras que él retuvo el control de las provincias más poderosas por ser las que estaban en una situación incierta y peligrosa, porque es el protector del Estado. O sea, de nada servía que él le diera las provincias más peligrosas a las facciones que no tenían poder militar, no, tenía que ostentarlo él. Y eso es donde viene el concepto que les voy a presentar a continuación, que ya se los he comentado en otros directos, en otros momentos lo hemos hablado, que es precisamente el Imperium Proconsulare Maius, es decir, el poder de procónsul superior o el poder superior a todos los procónsules, es decir, un poder militar prolongado que lo va a recibir continuamente varios años en su vida, de tal punto que al final va a ser vitalicio y los demás emperadores lo van a seguir recibiendo de forma vitalicia. Dice más adelante el autor, lo hizo con la excusa de que el Senado disfrutara de la parte más hermosa del imperio sin ningún reparo, mientras que él asumía todos los trabajos y peligros, pero en realidad para que, bajo aquel pretexto, ellos se quedaran sin ejércitos y sin posibilidad de combatir, mientras que él era el único que tenía tropas y capacidad de mantenerlas. Pero también hay que entender la implicación inmediata que tiene esto en las provincias. Aquellas provincias que no tienen guerra, que no tienen conflicto, no se rigen por una ley marcial, sino que operan las antiguas formas de la vieja república. Mientras que en aquellas provincias que sí hay conflicto militar y que están directamente bajo la protección de Augusto, allí están las legiones y ahí sí que hay una ley marcial. Entonces, ¿se entiende esa diferencia, no? Realmente la parte más hermosa del imperio, en términos de paz y tranquilidad y prosperidad, era precisamente aquellas provincias que estaban bajo el mando del Senado,
mientras que las otras provincias tenían un mando férreo. A continuación el autor hace un desglose de cuáles son las provincias que están bajo el mando de Augusto y cuáles son las que no, y dice lo siguiente: por estas razones se consideró que África, Numidia, Asia, la Helade, junto con Épiro, Dalmacia, Macedonia, Sicilia, Creta, junto con la parte de Libia que rodea Cirene, Bitinia, junto con el vecino Ponto, Cerdeña y la Bética, fueran del pueblo y del senado, provincias relax de la Dolce Vita. Y dice lo siguiente: del César habrían de ser el resto de Hispania, la zona norte, tanto la Tarraconense como la Lusitania, que eran zonas que recientemente habían sido conquistadas, y de hecho él conquistó el resto del territorio norte de la península ibérica, y todas las Galias, la Narbonense, la Lugdunense, la Aquitania y la Bélgica, tanto sus habitantes naturales como sus nuevos ocupantes, pues algunos celtas, a los que nosotros llamamos germanos, han ocupado toda la Bélgica a lo largo del Rin y han hecho que ahora se llame Germania Superior, a la que parte desde el nacimiento del río, e inferior la que se extiende hasta el mar de Britania. Además quedaron en manos del César la llamada Celesiria y Fenicia, Cilicia, Chipre y Egipto. Pero luego hay una restitución, la Galia Narbonense se la da al pueblo y al senado nuevamente, pero también hay que aclarar que esto es algo que conforme avance la historia del imperio va a ir variando. Una provincia que ha sido pacificada puede tener una revuelta en algún momento dado y puede cambiar su estatus de provincia bajo el mandato senatorial a otra vez quedar bajo el mando del imperio, o sea, lo que tiene que ver con el mando militar, como por ejemplo pasó en época de Marco Aurelio, cuando hubo una sublevación, unos ataques en la zona sur del Levante ibérico. Y es algo que va a variar conforme pase el tiempo y conforme las crisis o las amenazas militares vayan cambiando de lugar. También vale decir que hay provincias que siempre van a estar militarizadas, como son todas las fronteras del Rin y el Danubio, ¿ok? Más adelante el autor explica qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esto, estos poderes que recibe el César, ¿no? Dice por acá, ya esto es en su párrafo número 16 en adelante: recibió César muchos más honores que en la ocasión anterior, cuando se debatía sobre la renuncia a la monarquía y el reparto de las provincias. Y más adelante dice lo siguiente sobre el título de Augusto: cuando cumplió sus promesas, así fue como se le otorgó el nombre de Augusto, tanto por el Senado como por el pueblo. Querían otorgarle de alguna forma un nombre particular, unos proponían y elegían un nombre y otro. César deseaba ardientemente recibir el nombre de Rómulo, pero cuando comprendió que este nombre lo volvería sospechoso de aspirar a la monarquía, nunca más volvió a pretenderlo. Pero recibió el nombre de Augusto, con el que se quiere indicar que está por encima de la condición humana, que significa venerable, ¿ok? Augusto significa venerable, puesto que a todo lo más apreciado y lo más santo se le llama Augusto. Por la misma razón, quienes hablaban griego lo llaman también Sebastos, es lo mismo, venerable. Una nota, un paréntesis: de la palabra Sebastos en griego viene el nombre Sebastián, ¿ok? Bueno, dejamos eso de lado. Como alguien venerable, palabra derivada del verbo sebasomai. Más adelante nos sigue explicando el autor otros poderes que recibe. Y así todo el poder del pueblo y del senado pasó a manos de Augusto. El poder imperial, por todo lo que estamos viendo en el propio autor, por todo lo que podemos ver en otros autores como Velleio Patérculo, como podemos verlo también en Suetonio, como podemos verlo en Tácito incluso, que son los autores que se refieren a esto, o incluso en el Res Gestae Divi Augusti, que es precisamente las memorias políticas del emperador. Hay que entender lo que les dije hace un rato, que como en la misma Res Gestae dice: a la edad de 19 años, por mi propia iniciativa y con mis propios recursos, reuní un ejército y liberé a la república. Augusto, instaurador del imperio y de la ideología imperial, está diciendo, en otras palabras, soy un patriota y estoy luchando por la cosa pública, no por mis propios intereses. ¿Se entiende? Y conforme él entregó el poder que había conseguido de facto para vengar a su padre y luego lo recibe por parte del Senado, entonces él no tiene otra cosa sino una delegación del poder. Esa delegación
se la dio el Senado. Y él, cuando ya Dion Casio, que escribe en época de los severos, dice que es una monarquía en propio sentido, está hablando de cómo Augusto delegó luego en sus sucesivos herederos hasta que finalmente cayó en Tiberio. Y el deber de estos emperadores era precisamente, o todos estos que reciben el título de imperator, ¿no?, de por vida, era precisamente seguir delegando ese poder que había sido recibido antes por el Senado y que era una continuación de toda la república y de los valores de la nobilitas anterior. Por eso es que se valoran positivamente aquellos emperadores que tienen cercanía al Senado y a esa moral, a ese mos, ¿no?, costumbres quiere decir en latín, heredada de los ancestros, y por eso se desprecia a aquellos emperadores que hacen cosas raras, ¿no?, cosas que no están acordes a esa tradición. Luego vamos a estar hablando un poco también de lo de la deformación del poder imperial, ¿ok? Entonces, esta nobilitas, recuerden, la república duró unos 482 años. O sea, prácticamente 5 siglos de república. Tenía unos valores y una ideología que giraba en torno de no querer un rey. Y ahora tenemos un poder hereditario. ¿Pero hereditario de qué? De esos mismos valores republicanos. Y ese emperador no va a ser sino otra cosa, y todos los emperadores siguientes deberían ser patriotas que protegen a los romanos de sí mismos, básicamente, y de las guerras civiles que habían tenido lugar al final de la república, cuando había caducado su sistema porque era demasiado grande para poder administrarse de acuerdo a como se había estado haciendo al principio, cuando solamente se expandían por Italia. Entonces ahora vamos a continuar con más palabras acá de Dion Casio, que Dion Casio sigue diciendo más adelante: pero en lugar del título del rey o dictador, llevaban el título de emperador de por vida, no solo aquellos que han conseguido alguna victoria, sino también todos los demás, como prueba de su poder absoluto. Cada vez que un general, que un cónsul en la república obtenía una victoria y se le daba el triunfo, ellos eran proclamados imperator, porque habían conseguido una victoria gracias a su mando militar. Pero ahora era de por vida, porque se le había delegado ese poder que había iniciado Augusto. Continúa el autor, dice: y aunque nunca asumen aquellos títulos que de manera radical han sido excluidos de la Constitución, se han asegurado su función bajo el título de emperador, y gracias a estos títulos han adquirido la autoridad para proceder a la leva, para recaudar dinero, para emprender guerras y acordar la paz, para gobernar al extranjero y al ciudadano siempre y en cualquier lugar, sin distinción, de modo que incluso pueden condenar a muerte a caballeros y senadores, esto es a la clase ecuestre, dentro del pomerio, o sea, dentro de los límites sagrados de Roma. Acuérdense que no se pueden empuñar armas dentro del pomerio en la república, ahora sí, en el imperio. Y para todas las demás cosas que en otro tiempo les estuvo permitido hacer a los cónsules y a los demás magistrados que poseían un poder independiente. En virtud de su autoridad como censores, también tienen la censura, pero esto es relativo, no todos tuvieron censura. Hay casos, hay que estudiar en cada emperador. Su autoridad como censores examina nuestra vida y nuestras costumbres, realizan los censos y a unos los inscriben en orden ecuestre o en el senatorial, mientras que otros los borran de estas listas según les parezca. Ellos tienen la máxima autoridad sobre todos los asuntos divinos y humanos por el hecho de formar parte de todos los colegios sacerdotales, por su potestad para otorgar a otras personas la condición de miembros en la mayoría de esos colegios, y porque uno de ellos, incluso 2 o 3 personas, comparten el poder, es el pontífice máximo. Y esa potestad que llaman tribuniquia, esta es la otra que aparece acá arriba, ¿no? La tribuniquia potestas, o sea, el poder tribuno, que antaño asumieron hombres de reconocido prestigio, les confiere el poder de anular, si no las aprueban, las medidas propuestas por cualquier otro, así como la inmunidad contra cualquier afrenta. Esta ley, la tribuniquia potestas, en época de Tiberio y en otras épocas de otros emperadores, va a ser de alguna manera ampliada o potenciada con la de la majestas, o majestad, ¿no? Básicamente los tribunos de la plebe
en época republicana no podían ser heridos por nadie porque su persona era sagrada. Ahora bien, en el imperio con Tiberio y con otros más que tienen rasgos así un poco paranoicos, ampliaban el poder de la tribunicia potestas con la majestas, que básicamente no solamente hacían que el emperador fuera inviolable o que no se le pudiera herir por ningún motivo, sino que tampoco se le pudiera insultar, ¿no? Entonces, y algunos emperadores que eran de corte más liberal, o sea, que no les importaba tanto eso, quitaban esa ley y la abolían, y después venía otro y la volvía a aprobar. Eso variaba. Más adelante, continúa el autor diciendo: el nombre de César o de Augusto no les proporciona ningún poder particular, sino que el primero alude a la sucesión dinástica y el otro al esplendor de su dignidad. El título de padre quizá les proporciona una cierta autoridad sobre todos nosotros, la misma que una vez tuvieron los padres sobre sus hijos. No obstante, este título no se implantó por esa razón, sino como un honor y una exhortación para que amen a sus súbditos como a sus hijos y para que sus súbditos les respeten como a su padre. Esto recuerden que fue escrito en griego. Acuérdense que en Roma no se utiliza el término súbdito, se utiliza el término ciudadano. Es distinto, es muy distinto, porque el ciudadano tiene una serie de garantías ante la ley que no tienen los súbditos de los reyes orientales, por ejemplo, o que tenían, por ejemplo, también los súbditos de los grandes imperios helenísticos. Más adelante el autor sigue diciendo: y mientras algunos le mostraban su agradecimiento de forma exagerada, un tal Sexto Pacubio, o como otros lo llaman, Apudio, lo superó a todos. Durante una reunión del Senado consagró su propia persona a Augusto, al modo de los íberos. ¿Cómo es eso? Con la mano en alto. Y cuando Augusto intentó impedírselo, él se dirigió a los plebeyos que estaban en los alrededores, pues era tribuno, y a continuación a todos los que se iban encontrando por las calles y plazas, y los forzó a consagrarse a Augusto. Ya saben cómo. Y por eso incluso hoy en día, cuando dirigimos una súplica a quien nos gobierna, acostumbramos a decir: a ti estamos consagrados, ¿no? A Augusto, al emperador. Entonces, bueno, la fórmula latina es Devotus numini majestatique eius, ¿no? Más adelante, él, para aclarar que no es una monarquía en el sentido común, o en el sentido que conocen otros estados, o que se conoció en el mundo griego, dice lo siguiente: todo el Senado continuaba actuando como tribunal con plenos poderes, como en el pasado, y negociaba con algunas embajadas y legados de pueblos y reyes. El pueblo y la plebe continuaba reuniéndose para las elecciones, y, no obstante, nada se hacía que no contara con su aprobación, la de Augusto, a alguno de los candidatos a las magistraturas. Tras escogerlos él en persona, los proponía, mientras que a otros, actuando según la antigua costumbre, los remitía ante el pueblo y la plebe, aunque se cuidaba de que no se designaran a hombres indignos ni se los eligiera gracias a las recomendaciones o al soborno. Todo el sistema implementado por Augusto está basado en leyes que tienen su precedente en la República. O sea, esa es la diferencia más, digamos, más visible de lo que sería el poder imperial. Diferencia a los otros reyes orientales o a los otros reyes de la época, es que las cosas no pasaban por mera voluntad del emperador, sino que se ajustaban a ese marco legal que venía siendo heredado de la propia república, con cambios evidentemente, porque la república se demostró que era insostenible. O sea, no podía haber una república tan grande, porque tarde o temprano iba a dividirse el poder en facciones y tarde o temprano iban a confrontarse en guerra civil. Entonces, fíjense lo que dice por acá: en suma, así fue como administró al imperio. A partir de ahora contaré en detalle todo cuanto es necesario que se recuerde, acompañado de la indicación de los cónsules bajo cuyo mandato sucedió. A partir de allí, Dion Casio nos cuenta, desde el libro 53, capítulo 22 en adelante, ya la historia como tal del imperio y de todo lo que pasó. Todo lo que hay desde el capítulo 2 al capítulo 22 es la explicación del imperio romano en palabras de este autor griego, que yo los invito a todos ustedes que puedan conocerlo también. Pero la historia no termina acá, porque esto se mantuvo así desde Augusto, luego con Tiberio, después con Calígula, con Claudio, con Nerón. Luego tuvimos ese periodo malo, ¿no? El año de los 4 emperadores, hasta que
Vespasiano gana esa guerra civil y él también introduce cambios significativos y define aún más lo que es el poder imperial. Tito Flavio Vespasiano, al momento de ganar la guerra civil, ostenta la Tribunicia Potestas y también el Imperium Proconsulare Maius. Recuerden, la Tribunicia Potestas, su persona es inviolable, su persona tiene poder de veto, por tanto la última palabra ante cualquier decisión del Senado. Si el Senado decide algo, él puede vetarlo. Él tiene la palabra predominante. Es el Princeps, es el Princeps Senatus, también es el Pontifex Máximo, la mayor figura religiosa en el imperio, etcétera, etcétera. Pero él añade una ley que se conservó por completo en una placa metálica que se encuentra en los museos capitolinos. Es una tabla de bronce y dice lo siguiente: que Vespasiano sea autorizado a hacer tratados con quien quiera, como el divino Augusto, Tiberio Julio César Augusto y Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que pueda presidir el Senado, presentar o rechazar propuestas, votar senados consultos por relatio o disquesio, tal y como había sido establecido por el divino Augusto, Tiberio Julio César Augusto y Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Cuando por su voluntad, su autorización u orden, el Senado celebre sesión, sea ante su representante, sea ante él mismo, que tenga validez jurídica cuando allí se decida y que se obedezca, como si el Senado hubiese sido convocado y hubiese actuado conforme a la ley. En relación con los candidatos a una magistratura o a un desempeño importante por su potestas o su imperium, o a una curatio, a los que él haya encomendado ante el Senado o el pueblo romano, o a los que haya dado o prometido su sufragio, que se les tenga en cuenta fuera del orden normal de las elecciones, que les sea permitido restringir o aumentar los límites del pomerium cuando sea necesario hacerlo para el bien público, como le ha sido permitido antes a Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que posea el derecho y el poder de cumplir y hacer cuanto considere útil para el bien público y a la majestad de las cosas divinas, humanas, públicas o privadas, en la misma medida en que este derecho ha sido reconocido al divino Augusto, Tiberio Julio César Augusto y Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que el emperador César Vespasiano sea dispensado de obedecer las leyes y plebiscitos de cuyo cumplimiento se eximió al divino Augusto, Tiberio Julio César Augusto y Tiberio Claudio César Augusto Germánico, y todo lo que en virtud de una lex rogata les fue permitido a estos sea consentido hacer al César Vespasiano Augusto, y que los actos ejecutados, los decretos dictados por el emperador César Vespasiano Augusto, sea por orden suya o por orden de uno de sus delegados antes de esta lex rogata, que sean tenidos conformes con el derecho y ratificados como si se hubiesen sido realizados por orden del pueblo o de la plebe. Sanción: si alguno ha actuado o se propone actuar conforme a esta ley contra las leges rogatae, los plebiscitos o los senados consultus, que no sufra perjuicio alguno, ni se dé cuenta al pueblo, ni se actúa ante nadie que esta causa, tampoco si no lo ha hecho conforme a esta ley, sino en virtud de una lex rogata, de un plebiscito o de un senatus consulto. Lex de Imperio Vespasiani se llama, ¿ok? De hecho lo puse aquí arriba. Y palabras más, palabras menos, lo que quiere decir esto, con toda esa belleza legal, ¿no? que destila por todas partes, es que el imperio de Vespasiano, y por tanto el que él va a delegar en su hijo Tito Flavio Vespasiano y luego el otro Domiciano y los siguientes emperadores, es decir, que todos tengan todas cuantas leyes se hayan hecho para aumentar o para enmarcar más funciones de los emperadores previos, de Augusto, de Tiberio y de Claudio. Se omite por completo a Calígula y se omite por completo a Nerón, porque obviamente son emperadores que se consideran nefastos. Entonces, aquí ya queda con esta constitución enmarcado el poder imperial. El emperador no solamente es inviolable, no solamente tiene el poder de todas las legiones, no solamente tiene derecho a veto y la última palabra, sino que también es un sujeto que está por encima de la ley.
Claro, esto puede decir alguien, ya, pero eso es una autocracia ya total, absoluta. Sí, lo es. Pero eso es en el papel, en la ley. Ahora bien, la historia juzga, y la historia juzgó positiva o negativamente aquellos emperadores que se apegaban al Senado y las tradiciones como positivos, o negativos aquellos que hacían cosas extrañas. Y ahora vamos a ver lo que es la antítesis del poder imperial. Y la antítesis del poder imperial es nada más y nada menos que el hijo de Vespasiano, Tito Flavio Domiciano. ¿Por qué Domiciano es contrario a todo esto? Porque como Domiciano vivió todas estas reformas que hizo su padre, de hecho él también había vivido los momentos más cruentos del final de del año de los 4 emperadores. Domiciano se cree con la potestad, con la capacidad de ser como un rey helenístico. Y él dice, bueno, mira, ya que estamos y ya que mi padre reformó el Estado para darle un sentido más sólido a lo que es el Imperator, bueno, yo voy a ir un paso más allá y me proclamó Dominus et Deus, ¿no? Señor y Dios. Y claro, eso evidentemente iba contra la tradición, iba contra la mentalidad republicana que subyacía en todas las leyes que estaban vigentes durante el imperio. Y por eso, independientemente de los aciertos que tuvo el emperador, porque tuvo algunos, por eso, independientemente de todo eso, se le considera un emperador tiránico, a la par de Calígula, de Nerón, y luego más adelante de Cómodo y de otros como Heliogabal, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quiero aprovechar este inciso, ¿no? Este punto, para hablar un poco de lo que no es el Imperio Romano, de lo que no es el poder imperial. Ya dijimos que hay que hablar de principado más que de imperio, ¿no? El principado dura unos 284 años. Desde el 27 antes de la era común hasta Diocles también, en el 284 era común. Este periodo de Diocleciano inicia lo que es el dominado, que es ya la parte final del Imperio Romano. El dominado dura unos 192 años. Y el dominado básicamente es una reacción, y se podría decir también una contingencia frente a la insostenibilidad del imperio. El imperio se volvió insostenible cuando Septimio Severo empoderó más aún a las legiones y Caracalla empoderó a las provincias, ¿no? Ahí se dio una crisis entre las partes que componían el poder imperial, entre el emperador, la clase ecuestre y la clase senatorial. Ocurre una disociación de todas esas clases, crisis del siglo III, también conocido como anarquía militar. Y el dominado precisamente va a ser una autocracia mucho más potente de lo que había en época de Augusto o de Vespasiano, porque estamos hablando de un estado prácticamente completamente militarizado. Y el Senado pierde mucha fuerza con Diocleciano. Por eso es que el Senado más adelante va a tratar de colocar a Magencio, porque Magencio les representa, ¿no? Magencio lo ven como una especie de campeón, de héroe de la clase senatorial. Pero ya era demasiado tarde para eso, y el poder imperial estaba en manos absolutas y plenas de los militares, de los grandes militares que tenían la lealtad de sus tropas. Algo muy parecido a lo que había pasado en época de la República, pero con la diferencia de que ahora se suman otros componentes a esta fórmula. Y esos componentes tienen mucho que ver con las influencias orientales. Esas influencias que se están dando en este punto de la historia, en el 284, es el auge del cristianismo y la influencia de Oriente. El poder romano va a ver reyes de Persia, en los reyes sasánidas, va a ver su espejo. Y entonces va a ir adquiriendo elementos, y esto también se da durante la anarquía militar, pero más sobre todo a partir del dominado. Empiezan a adquirir elementos y a investirse de símbolos propios de Oriente para justificar más aún
ese poder de dominus, ¿no? De señor incuestionable, de no valerse de un senado, ¿no? El senado es prácticamente un mero adorno. Sigue en funciones, sigue existiendo y siguen existiendo provincias senatoriales y siguen senadores notables, ¿no? Que incluso escriben obras clásicas que sobreviven a día de hoy. Pero el poder de los militares estos que llegan a ser emperadores en la tetrarquía y más adelante los que son descendientes de Constantino y compañía van a tener un poder omnímodo tal igual como el Shahanshah de Persia. Y el componente del cristianismo, el cristianismo viene a corromper básicamente lo que es la identidad imperial. Por cristianismo, antes del cristianismo los emperadores eran el Pontifex Maximus en persona, o sea, ellos eran la cabeza de la religiosidad romana. Ellos nombraban sacerdotes, ellos dirigían los principales sacrificios, las principales fiestas, velaban porque las tradiciones se mantuvieran y continuaran, y también velaban por la integridad de los templos. Eso era algo importantísimo. De hecho, pueden corroborarlo en la obra Pro Templis de Libanio, que le escribe a Teodosio precisamente diciéndole que es deber de los emperadores reparar los templos, ¿no?, que se dañan. Entonces, el emperador no tiene una instancia religiosa ajena que lo manipule, que lo controle o que le maneje, sino que él sencillamente le da continuidad a la tradición que viene desde la época de Rómulo e incluso mucho más antigua, porque se remonta, vamos, a la edad del bronce y a todas las tradiciones religiosas mediterráneas que convergen en Roma. ¿Qué ocurre a partir del cristianismo con Constantino? Constantino comienza a empoderar la iglesia al punto que más adelante el poder imperial va a quedar completamente subordinado a la iglesia. Y hablando un poco de eso, aquí yo les señalé también que son 139 años los que hay desde Constantino hasta Rómulo Augustulo, que termina con el Imperio Romano de Occidente en el 476. Y es un periodo, esos 139 años es un periodo nefasto para la cultura grecorromana, porque básicamente es la demolición de los templos, de las estatuas, el que se le pusieran cruces en las caras a las diosas y demás, y la pérdida como tal de toda la religiosidad, toda la mitología, toda la mística y toda la simbología original que tenía el Mediterráneo, y que, bueno, básicamente fue suplantado por la creencia en un único dios. Y esa creencia en un único dios es un factor decisivo para la transformación y decadencia del imperio, que finalmente va a llevar a la Edad Media. Y aquí es donde hay que definir lo que hace León I el Tracio. León I el Tracio es un emperador romano oriental que convive con Mayoriano y con otros. Y él, como ya les estaba comentando, en el dominado, acuérdense que esto es durante el dominado, el Senado perdió importancia, perdió poder. Entonces llegó el punto en el que León I el Tracio, que gobernó entre el 457 y el 474, ya no legitima su función de emperador ante un Senado, sino que ahora es el patriarca de Constantinopla, llamado Anatolius, que le pone la corona y la púrpura imperial. Entonces, ahora básicamente queda el emperador como una suerte de nombrado por Dios, ¿no? Y eso va a ser decisivo porque en León I el Tracio se van a fijar todos los reyes medievales, desde Carlomagno y demás, para ellos también quedar como nombrados por Dios. Esto se va a ver agravado precisamente con la conversión al cristianismo de Clovis, por ejemplo, Clodoveo, y otros caudillos bárbaros más adelante, al final de la Antigüedad tardía, principio de la Alta Edad Media, que precisamente van a también a aceptar la conversión y su sometimiento a la deidad cristiana, que es una deidad, bueno, semítica, oriental, monoteísta, fanática, que no tolera, no cree en la existencia de otros dioses ni de otras tradiciones. Y vamos viendo cómo se produce esa destrucción del poder imperial, porque pasamos de tener emperadores que tenían un poder total, amparado por la tradición y con una larga tradición republicana, que respetaban ciertas formas, a emperadores despóticos, tiránicos en el dominado. Y precisamente esto va a devenir luego en unos reyes que, bueno, son completamente
completamente despóticos en todos los sentidos, ¿no? Tenemos allá a Teodosio, que sería como que el antecedente de todo esto, de la destrucción del poder imperial, porque Teodosio se subordina a la iglesia. 400 años después de León I tenemos a León IV humillándose de rodillas, o sea, una cosa infame. Y de paso en la Europa occidental tenemos también el Concordato de Worms de 1122, que básicamente pone término a la querella de las investiduras. Y bueno, básicamente el papado podía nombrar a los obispos del Sacro Imperio Romano Germánico y de otros lugares de Europa medieval, y estos obispos eran evidentemente promotores, ¿no? de toda la mentalidad cristiana, influían en la educación, las leyes, en absolutamente todo, ¿no? Entonces esto iba a tener un término feliz con la Revolución Francesa y Napoleón, pero bueno, ya ven que Napoleón también se subordina al poder eclesiástico, al menos en Francia. Las acciones de Napoleón tienen también un efecto en Italia. En Italia el papado pierde poder y parece que podría seguirse ese ejemplo en el resto del mundo, pero resulta que Mussolini en 1929 hace los pactos de Letrán y vuelve a someter el poder real en Occidente, no solamente de Italia, ¿no? Porque tiene eco al resto de las naciones, al poder eclesiástico, ¿no? Entonces, por eso es que yo me atrevo a decir que no existe como tal un heredero del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, desde el dominado en adelante, se autodestruye, y todo lo que viene luego es una deformación de ese poder imperial que podría ser hasta más heredero de Domiciano y su aspiración de divinidad que de lo que hacía Augusto y demás. Alguien podría decir, bueno, pero el culto imperial, ya, pero es que el culto imperial se hacía a los emperadores fallecidos, no a los emperadores en vida. Y si bien los emperadores estaban revestidos de cierta divinidad, igual les criticaban los autores clásicos, ¿no? Entonces tampoco era una divinidad en un sentido como el cristiano, ¿no? Una divinidad fanática, una divinidad incuestionable, y toda esa incuestionabilidad que tiene precisamente el mundo cristiano es una herencia oriental semítica. Entonces es algo ajeno como tal a la mentalidad que vio nacer al imperio grecorromano, que en eso sí estoy de acuerdo con este autor, porque él habla de un imperio grecorromano porque es un imperio de romanos, pero hecho con mentalidad griega, porque todos se educaron por griegos, ¿no? Y estaba el mundo griego muy presente en cada una de las cosas que se hacían, hasta que dejaron de tener su norte en Grecia, en Atenas, en Apolonia, ¿no? Estas ciudades que les educaron, y empezaron a ver y a empoderar las ideas que salieron de Jerusalén y alrededores. Entonces, bueno, esta es una definición de lo que es un emperador y lo que no es un emperador. Espero que sea de su agrado. Claro, evidentemente podemos luego hablar también de otras definiciones de poder imperial en otros contextos distintos. No es lo mismo el poder imperial en Roma, evidentemente, de lo que es en la China Han. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el poder como tal y el poder imperial en Occidente siempre mira a Roma, porque Roma es un referente de poder, de orden, de legislación, de belleza incluso. Siempre es paradigma de poder y de orden, pero a pesar de que sea un referente, todo el poder que se ostenta en Occidente desde la caída de Roma es una impostura, una deformación, una desviación de lo que era originalmente ese poder que heredaron los emperadores desde la República, ese poder que les había sido delegado. Así que chicos, muchas gracias a todos por haber estado acá hasta este momento. Espero que pongan en sus comentarios sus ideas al respecto. Frases religiosas fanáticas las borro, ¿ok? Así que si van a comentar, que sus argumentos sean racionales, por favor. O de alguna u otra manera que no estén impregnados, ¿no? de esta mentalidad que precisamente es la que estoy denunciando, ¿no? Que es lo que ha corrompido a Occidente hasta la médula, hasta su fundación, ¿no? En lo que es esa Europa medieval.
Hago un paréntesis por acá para invitarte a que te suscribas a este canal para que puedas conocer más de la historia romana de una perspectiva poco común, que es la perspectiva que precisamente tenían los autores paganos que vivieron al final de la antigüedad tardía. Por otro lado, también quiero invitarte a los cursos de historia antigua, en los cuales, por ejemplo, si te animas, podríamos leer juntos y comentar el Res Gestae Divi Augusti o cualquier otro clásico grecorromano. Además de eso, hago directos recurrentemente de Total War Rome 2 y de otros títulos históricos. Mientras tanto, vamos comentando asuntos de historia, así como los que se han hablado en este video. Así como también quiero invitarte por último a ver mi historia de las reformas militares romanas, que tiene más de 30 episodios, donde básicamente hablo de la evolución de los ejércitos romanos desde la época monárquica hasta la época imperial. Y pronto publicaremos más episodios hasta llegar a la época de Constantino. Así que bueno, muchas gracias a todos, que Júpiter Óptimo Máximo, Marte Vengador y todos los dioses estén con ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias. Existe una necesidad por parte de muchos amantes de Roma de ver la presencia o herencia de nuestro imperio favorito dibujarse, aunque sea una sombra de forma leve, en otros estados posteriores. Sin embargo, muchas veces estas pretendidas herencias solo han sido pretensiones de reinos medievales que poco tenían de romanos. Sin embargo, Roma es sinónimo de orden, gloria y poder. Por eso siempre es un referente para los que aspiran a esto. Pero Roma solo es una, y esta Roma está en ruinas. Roma es como una estrella que vemos en la noche brillar, una estrella que a millones de años luz murió. Sin embargo, su luz aún llega a nosotros y nos inspira. Pero la romanidad no es una etiqueta que cualquiera pueda ponerse. Los romanos consiguieron labrarse su historia gracias a sus valores, paradigmas y mentalidad, y que jamás ha sido emulada porque sencillamente los tiempos han cambiado. Pero el recuerdo de Roma y el legado ejemplar de sus grandes hombres perdurará en la historia de Occidente, mientras Occidente tenga aún valor, y mientras los hijos de Roma quieran aún defenderla. Y la defensa de Roma comienza recordando a todos esos usurpadores y traidores lo que son. El Imperio Bizantino. Aunque este imperio fue sucesor del Imperio Romano y sus habitantes siguieron llamándose a sí mismos romanos, Romaion en griego, lo cierto es que evolucionaron y constituyeron una nueva identidad cultural y política. Así lo notó el historiador Hieronymus Wolff, quien acuñó el término en el siglo XVI para lograr así con esta etiqueta definir mejor esta entidad política derivada del antiguo imperio. La división radical de ambas mitades es en el año 395 de la era vulgar tras la muerte de Teodosio, quien había gobernado las dos mitades por solo 5 meses. Desde entonces se forma una nueva realidad cultural con sus propias características. Más tarde, durante el gobierno de Heraclio, entre el 610 y el 641, se abandona de forma definitiva el latín por el griego. Este emperador es considerado el primer cruzado y se pierde la idea de imperio universal, ya que el imperio abandona sus pretensiones en Occidente. A partir de su gobierno podemos considerar este estado medieval como bizantino.